Bueno, ahí buenas tardes a los compañeros y compañeras que no había saludado y también saludar a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a ver un poquito la parte de las ondas y después de eso, ¿verdad? Por lo menos los conceptos básicos de ondas, lo que es longitud de onda, frecuencia, número de onda, etcétera, la ecuación de la onda que vamos a estar utilizando. Y básicamente eso es un poco lo que vamos a trabajar. Y les voy a hablar un poquito de ondas electromagnéticas y los dejo entonces para que puedan utilizar mucho mejor el tiempo para el quiz. Ok, entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a ir directo a la pizarra para no perder mucho tiempo en esto. Ok, entonces primero vamos a ver los tipos de onda que existen. Básicamente, cuando nosotros agarramos y lanzamos una piedra sobre un estanque, vean ustedes que se van a empezar a formar, entonces, ondas o pequeñas turbulencias en el agua. Si lo vemos desde arriba, básicamente eso es lo que vamos a estar observando. ¿Sí? Lo más, digamos, el ejemplo más típico es cuando tenemos un estanque quieto y arrojamos una piedra o arrojamos una gotita de agua o alguna cuestión. Entonces, vean ustedes que lo que vamos a hacer es perturbar el medio en el cual está. Entonces, una onda como tal es aquella capaz de mandar energía de un punto a otro, ¿ok? O de mover energía sin la necesidad de mover materia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una onda, si nosotros lo vemos, como les dije, si lo vemos desde arriba, lo que vamos a observar es esto que está acá. Pero si nosotros hacemos un corte y lo observamos de medio lado, lo que observamos es esto. Vamos a observar que el agua como tal va a tener algunos puntos donde aumenta su valor y otros puntos donde disminuye su valor. ¿Ok? Esto es porque en un inicio, digamos, el estanque estaba así. Estaba totalmente quieto. Entonces, perturbamos el medio y una parte sube, otra baja. Y ese comportamiento se va a llevar a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y a lo largo de la posición. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Entonces, si nosotros vemos este comportamiento, vean ustedes que tiene una forma bastante conocida. ¿A qué se les parece esa forma? Compañeros, compañeras. A la gráfica de un seno o un coseno. Excelente. Eso es una gráfica del seno o coseno. Por eso es por lo que nosotros vamos a utilizar esas funciones para determinar o para modelar lo que sería una onda. ¿Ok? Entonces va a depender si salimos de cero y vamos subiendo, sería una función seno, mientras que si partimos de aquí, ¿verdad? Aquí ponemos el eje Y, entonces sabemos que el coseno de cero da 1 y ese coseno va a ir disminuyendo conforme vayamos cambiando las cosas. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Esto se va a representar con una onda seno o coseno. ¿Ok?
Va a depender igual. Por lo general, nosotros vamos a decir, bueno, el valor de Y que tiene esto, este Y que va a subir, es el mismo valor de Y que va a bajar con respecto a lo que nosotros, ya con respecto a ese estanque quieto. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el valor de Y va a ser igual a un valor de Y máximo que puede alcanzar, o sea, este valor, este punto de aquí es un Y máximo. Por el seno o por el coseno, usamos una función coseno, mejor. Y máximo por el coseno. Digamos, si aquí lo estamos graficando con respecto al eje X, entonces coseno de una constante por X. ¿Ok? Y así es como vamos a determinar la función de Y, ¿verdad? ¿Qué posición va a estar cada punto del eje X para un valor de Y determinado? Si nosotros lo graficamos con respecto al tiempo, entonces la función va a ser Y igual Y máximo por coseno de una constante por el tiempo. ¿Ok? Eso va a depender de cuál de los dos estemos graficando, ya sea X o T. ¿Hasta ahí está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué va a pasar entonces si yo quiero hacer una gráfica que cambie a la vez con el tiempo y cambie con la posición? Bueno, también tenemos una para ese gusto y vamos a decir entonces que Y es igual a un Y máximo. Este es entonces el que solo cambia con la posición y este va a ser el que solo cambia con el tiempo. Mientras que vamos a tener uno con coseno de kx menos omega t. Y esta va a ser entonces la ecuación espacio-temporal que va a tener la onda. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, con esa ecuación, yo puedo saber en cada posición de X y en un tiempo determinado dónde va a estar esa partecita del agua, por decirlo así. O si tengo una cuerda y la cuerda yo la estoy moviendo, entonces cada uno de los puntos de la cuerda yo la puedo identificar con la posición y con el tiempo. Y ese es el modelado matemático que nosotros le vamos a dar a este tipo de ecuaciones. ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Más o menos. Ok. Bueno, entonces, ya que tenemos eso por ahí, vamos a hacer también lo siguiente. Vamos a empezar
a darle nombre a cada uno de los valores, ¿verdad? Con los que vamos a contar y a caracterizar muy bien las diferentes ondas. Entonces, este valor, digamos, este valor máximo que yo puedo tener, o mínimo, ¿verdad? Según cómo lo quieran ver, porque va a ser algo simétrico. La cantidad que sube es lo mismo que por otro lado va a bajar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver esto en una onda, este valor máximo, Y máximo que vamos a tener, se le conoce como la amplitud de la onda. Anótenlo bien ahí. Esa es la amplitud. Me debe indicar cuánto es lo máximo o mínimo que tiene. Porque recuerden que la función coseno siempre va a ir de -1 hasta 1. ¿Ok? Entonces, por eso yo lo voy a multiplicar por un factor que me va a decir, ok, va a llegar hasta, qué sé yo, 20 centímetros. Entonces, esos 20 centímetros que sube son los 20 centímetros que baja la onda en el otro lado. Y así sucesivamente. Ok, entonces eso es la amplitud. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ahora bien, vamos con otro concepto. Cuando nosotros tenemos una onda, ¿ok? Vean que la onda se está repitiendo constantemente. O sea, este punto de acá, como esto se sigue haciendo, ¿verdad? Ese punto de ahí corresponde exactamente lo mismo que este punto de acá. ¿Lo ven? ¿Verdad? Esto si estuviera bien hecha la figura, de básicamente son dos puntos indistinguibles. Ok, nada más que uno está antes y el otro está después. Ok, entonces esto de acá lo que me indica es cuánto tarda la onda o cuál es la distancia que tiene que recorrer la onda para que se vuelva a repetir el mismo proceso. ¿Ok? Entonces vea que yo lo puedo medir de ahí o lo puedo medir del punto mínimo al punto mínimo siguiente o de un punto máximo a un punto máximo o de este punto de acá hasta este punto de acá. ¿Ok? Sí. Esos puntos bueno, estos puntos de acá, por ejemplo, o este de acá también, esos puntos donde están en el valor normal se llaman nodos. ¿Ok? Pero entonces, si yo tengo estos dos puntos, que es cuando la onda va bajando en ambos casos, ¿verdad? O cualquier punto que yo quiera, siempre que la onda se esté repitiendo ese proceso, ¿ok? Esta distancia de acá a acá, ¿cómo es que se llama? Esta de aquí a aquí. ¿Cómo se llaman esas distancias? Longitud de onda. Longitud de onda. Correcto. Y eso se representa con un lambda. Lambda me indica entonces cuánto tiene que moverse la onda para que se vuelva a repetir el proceso. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, de aquí nosotros vamos a llamar
número de onda, el número de onda se representa con la K. Esta K que aparece acá. ¿Ok? El número de onda va a ser 2pi entre la longitud de la onda. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora, si yo quiero ver la onda, no con respecto a las posiciones en X, sino las quiero ver con respecto al tiempo, cómo se van desarrollando. ¿Ok? Cada vez que ocurra que la onda se vuelve a repetir, algo parecido a la longitud de onda, pero midiendo el tiempo, o sea, cada vez que ocurre un ciclo completo en una onda, ¿verdad? Cada vez que se vuelve a repetir el proceso, en cuestiones de tiempo, a eso se le llama periodo. ¿Ok? ¿Sí o no? Y ese periodo se representa con una T mayúscula. Entonces de aquí también yo puedo sacar dos valores que son bastante interesantes o que son bastante utilizados en las ecuaciones. Algo parecido a lo que pasaba con la constante K es lo que se conoce como la frecuencia angular o la velocidad angular de la onda o, bueno, básicamente eso sería. Entonces, esta frecuencia angular va a ser 2pi dividido entre el periodo. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Igual, digamos, si yo quiero saber cuántas veces, ok, si yo quiero saber cuántas veces va, sube, baja la onda en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo, si yo quiero saber cuánto sube y baja en un segundo, en un minuto, en una hora, ok, en una unidad de tiempo, a eso se le llama la frecuencia. ¿Ok? Esta es la frecuencia angular, pero la frecuencia simplemente es cuántas veces la onda está subiendo y bajando. Y eso sería el inverso del periodo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, ¿no? Más o menos. Ok, entonces vean que como la frecuencia es sobre el periodo, yo puedo ver también que omega es 2pi por la frecuencia. Cualquiera de las dos fórmulas me funciona exactamente igual. Sí. Entonces, con esto, vean que ya sabemos bien cómo se desarrolla esta ecuación de la onda. ¿Ok? Y todos estos conceptos, entonces, los vamos a estar utilizando. Por ejemplo, digamos, la frecuencia, por lo general, la frecuencia de la luz visible ronda 10 a la 14 Hz. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Hertz, Hz,
es una unidad. Un hertz significa segundos a la menos uno o por segundo. Cantidad de veces que parpadea por segundo. Eso significa, entonces, digamos que la luz visible está parpadeando 10 a la 14 veces en un segundo. Eso estamos hablando más o menos. Ok, dame un segundito porque tengo que quitar el chat. Tres, 6, 9, 12, 13, 14. Ok. Este valor de acá es más o menos la cantidad de veces que la luz pasa de mínimo a máximo en un segundo. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Cómo ven ese valor? ¿Están poniendo atención? Sí, profe, está un poco Sí. grande. Poquillo grande. Ajá. Por eso nuestro cerebro no es capaz de identificar, digamos, esas luminosidades o esos cambios de luminosidad, digamos, en un bombillo, en un foco o algo por el estilo. Porque estamos hablando que son montones de veces los que está parpadeando esto. Ahora bien, otro de los conceptos importantes es que la onda, vean que la onda no está quieta. Esa onda se está moviendo, o sea, está atravesando el espacio. ¿Ok? O digamos, si yo tiro una onda sobre una bandeja de agua, la onda se va a ir expandiendo. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Entonces, si yo quiero ver cuánto se va expandiendo la onda con el tiempo, tengo que sacar una velocidad, ¿verdad? Compañeros, compañeras. ¿Y cómo calculo la velocidad? Si esa velocidad es constante, ¿cómo puedo calcular esa velocidad? Derivando ¿Derivando qué? Jonathan. la función de desplazamiento. Pero no hemos escrito ninguna función de desplazamiento. Pero había una, yo me acuerdo. No, y si la velocidad es constante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo calculaban ustedes una velocidad en física 1? Sobre todo si era constante. Nada más se simplifica la fórmula y queda que es nada más la posición del tiempo. ¿Cómo? Sí, es posiciones del tiempo, nada más, y es constante. ¿Qué es? Distancia entre tiempo. Sí, porque si no hay aceleración, pasa eso con las ecuaciones, digo. Ok, entonces, ¿qué distancia conocemos de esa onda? La Y. ¿Mm? Claro, lambda. Lambda. ¿Y qué tiempo tarda en recorrer lambda? Sí, Entonces, esa es la velocidad de la onda.
o lambda por F. Lambda por la frecuencia. Más fácil. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la velocidad a la cual se va a propagar la onda en el medio que tengamos. Estas que son acá son ondas mecánicas, porque están siendo hechas por cuestiones mecánicas. Las ondas que nosotros vamos a ver en este curso son ondas electromagnéticas. ¿Qué significa que sean ondas electromagnéticas? Que la onda proviene o la onda está hecha no con posiciones y esas cosas, sino que la onda va a estar hecha de campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces yo voy a tener una ecuación que va a ser que el campo eléctrico máximo, o bueno, que el campo eléctrico máximo o el campo eléctrico se va a constituir de un campo eléctrico máximo por el coseno de kx menos omega t. O el campo magnético va a ser igual al campo magnético máximo por el coseno de kx menos omega t. En realidad, esa función está un poquito inconclusa, porque vean que aquí estamos diciendo que en el punto 0, para t igual 0, entonces estamos en el campo magnético máximo. Si queremos dar, ¿verdad?, un valor ahí que podemos partir de cualquier cosa, le tendríamos que agregar un ángulo de fase. Que ese es el que me dice si estoy en el punto máximo, en el punto mínimo o donde estoy. Pero, por cuestiones del curso, eso no lo vamos a trabajar. Entonces, solamente vamos a tener este tipo de ondas electromagnéticas. Ahora, importante, dentro de las diferencias de las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas está lo siguiente. Las ondas mecánicas voy a necesitar siempre algo por donde propagar. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted grita en el vacío? No se puede, Usted puede gritar, pero no se va a escuchar nada. ¿Por qué? porque no hay un medio de propagación para la onda. Exacto. Entonces, nosotros acá podemos hablar porque tenemos el aire como medio de propagación de las ondas mecánicas que producen el sonido. ¿Ok? Ahora, una onda electromagnética no necesita un medio para propagarse. Se puede propagar en el vacío. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen ustedes que se pueda propagar en el vacío? Compañeros, compañeras. Bueno, se me ocurre que a lo mejor las ondas, digamos, tal vez es un bateo un poco pensado. Se vale batear. Básicamente las ondas mecánicas van a tener longitudes de onda muchísimo más amplias que las ondas electromagnéticas. Y
y eso provoca que la energía interna en una onda electromagnética vaya a ser más grande que en una onda mecánica. Yo los voy a por ahí. No tanto. En realidad se da por lo siguiente. ¿Ok? Ahí estoy tratando de dibujar una onda electromagnética en 3 dimensiones. ¿Ok? Esta que viene acá es la tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tener el campo magnético y aquí voy a tener el campo eléctrico. Bueno, eso no, serían al revés. Ahí después les digo por qué va a ser al revés. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, que es a lo que, con lo que vamos a empezar, la parte de ondas electromagnéticas, el campo eléctrico, ok, ¿qué pasa si yo varío un campo magnético? Si yo tengo una espira y tengo un campo magnético que variable en el tiempo, ¿qué va a pasar? Según lo que acabamos de ver. No sé, Stephanie. Caro. Ana Paula. Milena. Enrique. ¿Ve? Bueno, Jonathan. Bueno, si el campo magnético es uniforme, lo único que varía es alrededor del tiempo, igual la posición va a seguir siendo uniforme, simplemente que va a cambiar a lo largo del tiempo. No, aquí lo que estamos, ¿qué pasa? No, olvidémonos de las ondas. ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético que varía en el tiempo? Vea que esta me genera una FEM inducida, ¿cierto? ¿Y qué es una FEM inducida? ¿Se acuerdan? Una fuerza electromotriz es un campo eléctrico. Entonces, un campo magnético que varía con el tiempo me va a generar un campo eléctrico. Y un campo eléctrico que varía con el tiempo me va a generar un campo magnético. ¿Ok? Entonces, si tengo campos eléctricos variables y tengo campos magnéticos variables, bueno, voy a tener entonces campos magnéticos variables. Y un campo magnético genera el campo eléctrico y el campo eléctrico genera el campo magnético. En otras palabras, este tipo de ondas se sostienen a sí mismas cuando viajan en el espacio. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y esa unidad de onda
se le llama un fotón. Pero, bueno, el término fotón se utiliza principalmente cuando estamos hablando del orden de la luz o cosas por el estilo. Pero sí, en términos generales, eso es una onda electromagnética. Ya vimos entonces los componentes, vemos la velocidad y otras cosas. ¿Ok? Importante. Las ondas electromagnéticas no solamente se pueden, se pueden propagar en el vacío, sino que tienen otra característica interesante. Y es que en el vacío todas las ondas viajan a lo que se conoce como la velocidad de la luz. Entonces, todas las ondas van a viajar siempre a la misma velocidad, que son aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? 300,000 metros por segundo. No. 300,000 kilómetros por segundo, creo que es. Ok, que son, sí, 300 millones de metros por segundo. Lo que estaría viajando la luz. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué va a suceder si yo tengo una longitud de onda de 400 nanómetros y sé que esta velocidad es constante? ¿Qué va a pasar con la frecuencia? Compañeros, compañeras. Se puede despejar utilizando la constante. ¿Ah? Se puede despejar usando la constante de la luz. Exacto. Entonces, cada onda yo la puedo caracterizar por la frecuencia, por la longitud de onda y, si ustedes llevan física 4, por la energía que tenga ese fotón. ¿Ok? Y eso entonces vamos a determinar que para cada frecuencia solo hay una única longitud de onda y para cada longitud de onda hay una única frecuencia. Y de ahí, entonces, tenemos lo que se conoce como el espectro electromagnético. Entonces, vamos acá. Y ya se me perdió. Aquí. Entonces, como les dije, estas 4 leyes que nosotros ya hemos visto a lo largo del curso y hemos desarrollado, se conocen como las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Tenemos la ley de Gauss para el magnetismo, tenemos la ley de Ampère y la ley de Faraday. ¿Ok? La ley de Ampère, esta sería la ley de Ampère generalizada. ¿Ok? Saben, yo como ustedes no vi la corriente de desplazamiento, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Entonces voy, no sé por qué, hasta ahorita me acuerdo que tenía que ver la corriente de desplazamiento con ustedes. Entonces, si quieren,
esa parte de la corriente de desplazamiento la podemos ver un poco la otra semana y continuamos, ¿verdad? Con la parte de ondas electromagnéticas. Porque aquí, digamos, esa corriente de desplazamiento es donde va a tomar una relevancia bastante importante. ¿Ok? Entonces, esto de acá, así para decírselos en términos generales, cuando yo tengo una onda electromagnética, no tengo cargas que se muevan en la onda. ¿Ok? Sino lo que estoy moviendo son puramente campos. ¿Ok? Eléctricos y campos magnéticos. Entonces, al no tener corriente, ni tener o al no tener cargas en movimiento, no voy a tener corriente. Y este flujo eléctrico que tenemos acá, eso sería campo eléctrico por el área. ¿Ok? Este es el flujo eléctrico que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un campo eléctrico variable, que era lo que les estaba diciendo, eso me va a generar un campo magnético. Y si tengo un campo magnético variable, eso me genera un campo eléctrico. Entonces, ahí es donde estas ecuaciones nos permiten entender que las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío y con estas cosas, trabajándolas, podemos sacar la velocidad de la luz y podemos sacar otras cosas, no solo en el vacío, sino en diferentes medios. ¿Ok? Entonces, dentro de las ondas electromagnéticas que tenemos, unas cuestiones importantes es, por ejemplo, la parte de las la parte de las ondas electromagnéticas en el espectro visible, que es la parte donde nosotros podemos ver los colores. Ok, así que cada color que nosotros estamos viendo, si ustedes ven un árbol verde, ¿qué significa eso? Eso es gracias a que el sol envía ondas en todo el espectro. ¿Ok? Y el sol, y básicamente el árbol estaría absorbiendo todas las demás longitudes de onda y las que están en el verde son las que se ven reflejadas. Entonces, en realidad, los colores por lo general son un reflejo de las ondas que nosotros estamos viendo. Sí. Una pantalla de televisor, ahí la onda se está creando en su pantalla. Entonces, los colores que vemos ahí son emitidos directamente en esas longitudes de onda. Y eso era lo que les decía. Tenemos el espectro electromagnético que nos caracteriza las ondas según la longitud de onda, la frecuencia o la energía que estas tengan. Este cachito de aquí, o este pedacito, es lo que se conoce como la luz visible, que anda entre 400 y 800 y 750 nanómetros, más o menos. Por ahí es por donde anda. Y eso es lo único que nosotros podemos ver. ¿Ok? Todas aquellas que tengan una frecuencia mayor y por ende una longitud de onda menor, van a tener más energía. ¿Ok? Y estas de acá tienen menos energía, longitud de onda mayor y frecuencias menores.
Entonces, más o menos como por acá, a partir del ultravioleta, todas estas ondas se conocen como radiación ionizante. ¿Qué significa radiación ionizante? Bueno, que son capaces de que cuando entran en un átomo, son capaces de extraer electrones. Esa extracción de electrones, al entrar en un átomo, va a provocar entonces que si ese átomo se encuentra en una molécula, se pueda desintegrar la molécula. ¿Ok? Por eso, ustedes han visto que esa desintegración de moléculas puede generar alteraciones en el ADN. ¿Ok? De ahí que cuando decimos que vamos a la playa o vamos a algún lugar, usar crema bloqueador solar, eso en realidad es un filtro para que no ingresen las ondas más energéticas, ¿ok? Sabemos que con ese filtro, digamos, no permite el ingreso a la piel de ondas más allá, de ondas ultravioletas. Y como les dije, eso, digamos, causa alteraciones y puede alterar el ADN. Y eso genera, entonces, o se conoce como una de las principales causas del cáncer. ¿Ok? Eso es lo que sucede un poco en ese espectro. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen? Sí, de momento todo bien, profe. ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí. ¿Qué les parece esta parte? Este tema de ondas electromagnéticas. Por lo menos esta parte básica. En realidad, también pues, se me ha explicado por qué en verdad la luz se puede transmitir en el vacío. Siempre se decía así, como siempre, cuando le preguntaban si se podía o no, pues una vez decía sí se puede, pero no sabía exactamente por qué. Entonces ya hoy lo aprendí. Entonces, ¿Ok? Eso es importante. Ok. Cosas que podríamos decir. Los microondas a per se, digamos, o si usted está enfrente de un microondas, por el tipo de onda, causará cáncer. no, profe, Eso es un mito que se tiene en la sociedad. ¿Ok? No va a causar cáncer porque no tiene la suficiente energía para ionizar. Entonces no es una radiación ionizante. Como lo si es un rayo X, los rayos cósmicos, que son los que provienen del espacio, las estrellas, etcétera, ¿verdad? O cosas por el estilo. Igual, aquí tenemos las telecomunicaciones. Un celular, las ondas del celular causan cáncer. No sé si han escuchado eso.
De hecho, creo que provocan menos cáncer que los de microondas. En realidad ninguna de las dos, pero sí. Ok, más bien tienen mucho menos energía que de un horno microondas. Entonces, digamos, esas son como algunas cosas. Cosas que sí son ciertas. Si usted tira una onda en el vacío, o si usted tira una onda, ¿verdad? Usted produce una onda, esa onda va a viajar hasta el infinito. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, no sé si se han preguntado o si con esto que les acabo de decir, se preguntan, entonces, ¿por qué necesito tantas antenas para celular? Si con una onda que yo genere, esa va a seguir hasta el infinito. A menos que sea absorbida, ¿verdad? Por algún átomo. Pero ¿por qué necesito tantas antenas de celular? ¿Entienden? ¿Enrique? No, profe, yo solía decir que sí, asumo que es para tener un punto de recepción, porque si la onda solo va a seguir, asumo que la antena está hecha a propósito para atraer la onda hacia él y recibirla en ese punto. No, No. La onda Ok. sigue en línea recta siempre. ¿Ok? Pero entonces ponen tantas porque se disipa en el medio. Se va perdiendo energía. No. No, es que la onda siempre va a seguir. No es que pierda energía. Es que sigue hasta el infinito. El asunto es este. Es una cuestión geométrica más que de energía u otras cosas. Eso tiene que ver un poco con la intensidad de la onda. Y eso es, por ejemplo, suponga que esta es mi fuente. Primero, bueno, para hacer una onda electromagnética, disculpen, ahí se me cayó el micrófono. Primero, para hacer una onda electromagnética, yo lo que necesito es tener cargas aceleradas. ¿Ok? Cada aceleración de carga genera ondas electromagnéticas, ya sea que la frene, ya sea que la ponga a oscilar para arriba y para abajo, ahí está siendo acelerada siempre, o de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una fuente que me está generando ondas, esas ondas van a ir en todas direcciones. Eso significa que es una fuente isotrópica, o sea, emite ondas en todas direcciones. Y aquí estamos hablando que son ondas no solo en todas direcciones, sino todas se mueven por lo general en línea recta. Ahí después vamos a ver cómo se puede alterar un poco eso, que es cuando veamos la parte de óptica. Pero en términos generales, esa es la forma en que se mueven las ondas. Así que, ¿qué pasa si yo estoy cerquita de la fuente? O si yo estoy largo de la fuente. Para un área igual, ¿qué va a pasar? Ajá, Jonathan. Según el efecto Doppler, sí, según lo que se llama el efecto Doppler, No, mientras no, más cerca se está de la fuente, donde esté la onda, aunque es por no, ondas no. mecánicas, ¿no? El efecto Doppler es si yo tengo una fuente que se está moviendo, que está en movimiento. Aquí yo les estoy hablando de una fuente que está quieta. ¿Qué es lo que observan ustedes aquí? Si yo estoy cerquita o si estoy largo. Porque la cantidad de ondas en la que está cerca es mayor que la cantidad de ondas que pasan por la que está larga, ¿no? Exacto.
Ujú. Eso se llama la intensidad de la onda. ¿Cuántas estoy recibiendo? ¿Cuántas ondas individuales estoy recibiendo? Si estoy más cerca, recibo más. Si estoy más lejos, voy a recibir mucho menos. No significa que es que la onda se pierde o que la onda se va haciendo más pequeña. No. Es la cantidad de rayitos que estoy recibiendo. ¿Ok? Entonces, por eso, para que por acá lleguen más rayos, entonces voy a poner otra fuente por acá. O pongo otra antena. ¿Ya? Para que me genere ondas y entonces la cantidad de ondas que yo necesito, ustedes han visto. ¿De qué pasa con la antena del celular? Si ustedes andan en un lugar con pocas ondas, ustedes ven que la antena me dice estoy recibiendo muy poquitas ondas o estoy recibiendo la cantidad suficiente de ondas. ¿Sí? De ahí, si recibimos muy pocas, se nos va la señal. Si recibimos las suficientes, de ahí vamos a tener una buena señal. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Les gusta este tema o no les gusta? ¿Qué les parece el tema? Muy bonito. En realidad también se puede usar para explicar ciertos fenómenos a la hora de ver cuerpos, digamos, que viene siendo el espacio, digamos, cosas de la Tierra, incluso lo que responde microondas, a través de eso. Aunque hay otros efectos también que tienen que tener en cuenta. Por ahí va también. Sí, igual nosotros, digamos, en el curso no vamos a ver otros efectos. No vamos a ver efecto Doppler ni nada por el estilo. ¿Ok? El efecto Doppler lo que hace es variar la longitud de onda de las cosas que yo estoy viendo. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a, digamos, no lo vamos a alterar o no lo vamos a ver en el curso como tal. ¿Ok? Eso ya es un tema para cursos un poco más avanzados. Igual, ¿verdad? La idea es que ustedes conozcan qué son las ondas, sepan por lo menos, digamos, la parte característica, cómo trabajar esas cosas y puedan hacer algunos cálculos simples. ¿Ok? No vamos a meternos así como demasiado demasiado adrede en la parte de las ondas como tal. ¿Ok? Igual, digamos, si ustedes tienen alguna duda o quieren conocer un poco más al respecto, ahí me pueden preguntar un poco, ¿verdad? Yo tampoco soy totalmente experto en ondas. Digamos, mi especialidad es en física nuclear, entonces, digamos, no, no todas las preguntas que vayan a hacer puede hacer que las sepa responder, pero de ahí, si no, ahí buscamos alguna alternativa. ¿Ok? Entonces yo les dije que les iba a dar una hora de clases, más bien me excedí un poquito más. No sé, para ver quiénes están. Julio, no es el compañero que me había preguntado, ¿verdad? Del imán. Ah, sí, soy yo el profe. Nada más que el Julio. miércoles pasado me tuve que ir para el TEC antes, por eso fue que no le pregunté. Pero hoy sí estoy aquí. Ok. Entonces, si quiere, bueno, voy a irme despidiendo de los que están viendo el video. Y